cantata. Así empieza también esta columna de Latidos de Córdoba que tenemos todos los viernes de la mano de Nico. Bienvenido, Nico, al estudio de La Garabato. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, compañeros? Muy bien, muy contento de estos últimos días otoñales antes que se venga el invierno. Muy bien. Contento de verles también, sobre todo a vos, negra. ¡Epa! Epa. Ay, me lo Se dijo pone al el aire, estudio, por se Dios. pone el estudio impecable. Bueno, ¿cómo anda? Bueno, todo bien. Hoy Diga. venimos de nuevo con esta columna de Latidos de Córdoba. Y se me ocurrió para esta vuelta acercarnos, bueno, irnos a una región de la provincia de Córdoba, irnos a otro valle, irnos para el valle de Calamuchita, para que tengan unas ideas todos los oyentes dónde queda el valle de Calamuchita, teniendo en cuenta que nosotros estamos en la parte superior del Chorizo de Punilla, sería más o menos. Algunos dicen que estamos en Cruz de Lo que pasa es que los valles y los departamentos es casi muy parecido dentro de la provincia de Córdoba. Claro. Algunos se diferencian más por cuestiones turísticas y otras por cuestiones más políticas. Bueno, y al sur limitamos con el Valle de Parabachasca, ya más bajando por Carlos Paz, y lo que sería para el oeste de la ciudad de Córdoba. Toda esa zona ya sería el Valle de Calamuchita, que tiene dos lagos, tiene el lago Los Molinos, después está lo que es el embalse de Río Tercero, Villa General Belgrano, La Cumbrecita, para ubicarnos geométricamente a dónde vamos a viajar hoy. Buenísimo, ¿no? Vamos entonces a la izquierda de Córdoba capital. Así es. Ahí va. Bueno, ¿y por qué me lleva acá? Porque allá hay un pueblo llamado Villa Ciudad Parque, que está por la Ruta 5, la provincial, antes de llegar a Villa General Belgrano, que del lado del río se ubicaría lo que serían Los Reartes, que quizás muchos conocen, y ahí hay un pueblo, que yo por eso le titulé esta columna Villa Ciudad Parque, el otro pueblo hippie, por ponerle esa etiqueta. Pero ¿por qué voy? Porque le encuentro mucha relación a lo que sería la sociedad, el pueblo sanmarqueño. Si bien es una comunidad, un pueblo que se formó hace pocos años, no tiene tanta historia larga como lo es San Marcos, sí le veo muy interesante que es un lugar, así como San Marcos, la similitud de mucha gente relacionada al arte, artesanos, con otra forma de vida, que llegaron a este lugar con muchos sueños y ganas de, aparte de tener otro modo de vida, como ir llevándolo a la comunidad hasta transformarse, bueno, en un grupo político que hoy lleva el mando ahí en esta localidad. Sí. Así que bueno, repasar un poco y lo vamos a entrevistar a Víctor Alegre, que es un gran amigo de la vida y que compartió varios proyectos, que él es chaqueño, en donde hace 11, 12 años que van para esta comunidad y junto con gente amiga de Córdoba hacen una tesis, que la recomiendo que lo vean, está en YouTube, se llama Semilla del Sur, una historia colectiva, donde demuestra cómo este grupo de gente, que para mí le encuentro muchas similitudes a los viajeros y habitantes de San Marcos, van construyendo la radio comunitaria, el espacio, los problemas que les van encontrando y cómo se van organizando políticamente. Como tiene varios años, todavía ahí no llegan a la gobernación, pero sí podemos ver cómo esta lógica de la comunidad, de ir ocupando espacios del Estado, ir creando espacios comunitarios. Y también me parece que está bueno para que charlemos con él algo que veo San Marcos, qué pasa cuando hay más gente de afuera que viene con ideas que lo mismo lugareños y lugareñas, por ejemplo, cómo se trabaja eso también. Y bueno, y charlar un poco de la cultura, también el tema que puse ahí para que arranquemos es una jota calamuchitense. Que está sonando ahora. Que está sonando ahí de fondo. Me pareció re interesante el tema porque es de Calamuchita, la jota es un estilo bien cordobés también, surgido en esa zona de Calamuchita y tras la sierra por los españoles en el 1910 más o menos, y bueno, es un estilo musical también muy de la zona. Es muy... Hoy justo cuando la negra nos comentó que ibas a hablar de Villa Ciudad Parque, hablamos de esto de lo que está pasando en esa comuna cordobesa. Y yo recomendé una entrevista que hizo Tomás Astelarra, le hizo Pablo Rivero, pero hablando con el Nico en un montón de cosas, es muy similar lo que está pasando y es muy esperanzador en realidad también, sí, lo que sucede ahí. Sí. ¿Querés que arranquemos con la música, Nico? Arranquemos con la música y nos vamos comunicando con don Víctor Alegre. Dale, nos vamos con un tema que se llama La Historia estaba alrededor y después un audio, ¿no? Primero el audio, si puede ser. Ah, perfecto. Si queda acomodado. Dale. Sí, sí. Pero perdón, porque el audio en realidad es la canción, el de WhatsApp. Perfecto. Entonces arrancaríamos con la parte esa. Vamos con lo que sigue y ya seguimos. Estamos en Villa Ciudad Parque, en las sierras de Calamuchita, provincia de Córdoba.
Ciudad Parque es un pueblo de más o menos unos 3.000 habitantes que empieza en el lago Los Molinos y limita con las costas del río Los Reartes. Por estos lados andan pasando muchas cosas lindas y dan ganas de contarlas. Por ahí, vistas desde una escala nacional, suenan chiquititas, pero la verdad es que a nuestra gente les cambia la vida y sobre todo nos alimentan un poco la esperanza, algo indispensable para encarar cualquier tipo de lucha en estos tiempos. Pero vamos a lo concreto. Acompáñenme, que este es un lindo caso para mostrarles. Estamos entrando al comedor de la escuela primaria Ricardo Luti. Acá todos los niños y niñas de la escuela, en 2021, comenzaron a sumar a su dieta alimentos agroecológicos producidos por sus vecinos y vecinas en un predio municipal destinado al cultivo de alimentos. ¿Vos sos el papá del Dylan? No lo conozco a Dylan. Lo interesante de esto es que estamos en una localidad que no hace mucho tiempo atrás fue uno de los tantos pueblos fumigados del país. Lo que vamos a contarles es cómo se llegó a este cambio de modelo. Hasta que todo sea como lo soñamos. De lo pequeño a lo grande. De abajo hacia arriba. De los bordes hacia el centro.
Bueno, ahí escuchábamos el himno de Villa Ciudad Parque, que me lo compartió Víctor. Creo que estamos estrenando una canción que lo han grabado hace poco entre todos los vecinos de allá del Valle de Calamuchita. Y te tenemos, Víctor, por ahí, ¿nos estás escuchando? Por acá ando, Nico, ¿cómo te va? Que Muy bien, buen día, bien, vos, hermano, bien, una bien. re alegría comunicarme con vos a través de la radio acá, hacer esta interconexión pueblo-pueblo. Te mandan saludos acá también la gente de la Garabato. ¿Cómo andás, hermano? Muy bien, Nico. La verdad, me da mucha alegría que estés en la Garabato. Ahí siento que estamos como en puntos hermanados ahí de la vida con la radio Garabato. Yo estoy ahora en el Brote, así que estoy chocho. Me encanta que suceda esto. Genial, genial, una alegría. Bueno, Víctor también es coordinador y fundador allá de la radio comunitaria, que no sé si estoy equivocado, pero creo que es la única del Valle de Calamuchita. La única comunitaria del Valle de Calamuchita, sí. Y la única radio del pueblo. Buenísimo. Bueno, Víctor, nada, acá en el pueblo estamos muy interesados también de, aparte de conocerte a vos, conocer un poco la historia de Villa Ciudad Parque, ver qué paralelismo hay con nuestra historia, nuestra sociedad, nuestro presente. Así que si te parece, de presentarte un poco vos y contarnos la historia del pueblo antes de ir a lo político, cómo fue que un grupo de viajeros llega a este pueblo, cómo son esos sueños, cómo la comunidad se empieza a organizar con el espacio cultural, la radio. Bueno, ahí hiciste una elipsis de 10 años por lo menos, una historia un poco larga, pero así, para dar unas pinceladas, digamos, por el tiempo que tenemos, podría decir que hubo un grupo de amigos y amigas que venían viajando por Latinoamérica, que tuvieron una experiencia comunitaria de 2 años y medio en Guatemala, y que varios de ellos, al ser deportados, vuelven a Argentina y empiezan a pensar, bueno, a dónde establecerse como para criar, porque ya varios de ellos tenían hijos chiquitos. Entonces surge acá unos lotes de unos abuelos. O sea, este loteo de Villa Ciudad Parque en los años 50 fue loteado y medio que se repartían en colectivo, así como quien vende electrodomésticos, no sé, viste, qué tipo de compra, papa, señora. Bueno, así se vendían los terrenos en otras provincias, sobre todo en Buenos Aires. Entonces los abuelos de estos chicos habían comprado un papel que decía que eran dueños de unos lotes acá en Ciudad Parque, que era un lugar perdido en la Sierra de Córdoba, y 50 años más tarde eso fue la semillita, digamos, que trajo a esa banda para este lado, porque uno de esos terrenos, que era de Pablo Riveros, del abuelo de Pablo Riveros, como que fue lo que se donó para iniciar el espacio del semillero. Entonces dijeron, che, vamos, allá tengo un terreno, veamos si se puede sembrar. Entonces se vinieron un poco con esa idea, viste, de establecerse. Genial. Después de esto... Perdón, sí. pero el semillero sería el proyecto del espacio cultural comunitario. Claro, pero todo esto antes que exista Semilla del Sur. O sea, esto fue como queriendo continuar esa experiencia comunitaria que venían llevando en el viaje. Bien. Una vez que vienen acá, empiezan a tener las necesidades propias del lugar, que por ejemplo no había verdulería. Entonces, bueno, empiezan a ver el tema de, bueno, hagamos una huerta comunitaria y veamos hacer compras comunitarias de verdura a Córdoba. Entonces se organizaban entre varias familias para hacer la compra cada 15 días y traer un poco de verduras, porque acá no se conseguía. Claro. Y ahí se empieza como a gestar esta cuestión medio de seguridad alimentaria y también esta visión de la siembra. O sea, la primera actividad que hay acá en el espacio de semillero es una huerta. Claro. Más adelante empieza a convertirse en un proyecto cultural, porque también muchos de los artesanos que viajaban eran músicos, eran escritores, había algún poeta. Entonces se empieza como a conformar un espacio que era como para hacer entre un taller de artesanía y un espacio de encuentro y de reuniones para poder empezar a organizarse mejor. Así surge la biblioteca del espacio. O sea, lo que hoy funciona como biblioteca del semillero fue ese primer espacio que en principio no se sabía si iba a ser un taller comunitario de artesanías o un Zoom, que es cómo funciona hoy, que es un salón de usos múltiples. Perfecto. Bueno, así es cuando se empiezan a organizar y empieza a surgir. Esto estamos hablando de 2005. Bien. 2005 estamos hablando de esto. Yo llego acá en 2008. En 2008 llego trabajando con el tema de las fumigaciones, porque acá en esta parte del valle se fumigaba mucho con la producción de soja. Entonces empezaba a tener un conflicto con los vecinos que lindaban con los campos,
y tenían niños, tenían animales, tenían huertas y se les moría todo, se enfermaban los chicos, hubieron algunos casos de abortos espontáneos, entonces se volvió como un conflicto muy fuerte, ¿viste? Acá en el pueblo. Sí, yo creo que el grupo y la localidad de Villa Ciudad Parque tomó relevancia en la lucha contra Monsanto y también previamente en su propia lucha con las fumigaciones del pueblo. Yo, para transmitirle a los vecinos de San Marco, para que se entienda, Villa Ciudad Parque, como les explicaba, está antes de llegar a Villa General Belgrano, a mano derecha en la ruta, y la localidad tiene una forma, bueno, ya utilicé esta palabra para hablar de Punilla, pero como de chorizo, o sea, como que va larga hasta el río, y tiene del lado derecho e izquierdo todo campo de soja, tenían en ese momento, o de varias plantaciones, donde claro, de ambos lados. De ambos lados, donde la fumigación literalmente, yo cuando iba, me acuerdo en su momento, pasaba a 3 metros de las casas, 5 metros. Claro, sí, lindaba directamente con la casa de los vecinos, digamos, con la zona urbana. O sea, no había ninguna zona de resguardo entre la parte agrícola y la zona urbana. Ahora, el tema es que ese conflicto fue lo que de alguna forma empezó a gestar lo que era el proyecto político, porque esto que era un proyecto cultural y que tenía que ver con la seguridad alimentaria y hacer, no sé, talleres y cosas así, empieza a derivar en, tenemos un conflicto territorial, organicémonos, ¿no?, como vecinos para dar pelea a esto. Ahí se empieza a coordinar con la mesa de Paren de Fumigar provincial, y yo de esa forma, de ese lugar lo conozco porque yo venía trabajando con los Paren de Fumigar en la provincia y así los conozco a los compañeros de acá. Y vengo en un momento donde se están haciendo reuniones entre el jefe comunal de ese momento, los productores y los vecinos, junto con Jorge Rulli, que murió hace poquito y que también fue uno de los referentes del grupo de reflexión rural. Bien. Bueno, imagínate, en ese momento era medio inédito de tener una reunión con productores, con la autoridad política del lugar y con los vecinos. En general, los Paren de Fumigar donde había ido yo, eran solamente los vecinos que estaban preocupados por el tema, y era un tema bastante marginal, no estaba como ahora, viste, instalado en los grandes medios y que todo el mundo más o menos sabe que el glifosato hace mal, digamos. En ese momento era como algo que era un tema que se estaba tratando de meter en agenda y que tenía poca circulación. Entonces, el tener una instancia donde tenías a esos 3 actores sociales era interesantísimo, así que yo me vine con la cámara, porque yo andaba haciendo cine documental en ese momento en la Facu de Córdoba. Sí, ya vendí tu documental para que lo vean, el de Semilla del Sur. Bueno, entonces yo me vine trabajando la comunicación de los Paren de Fumigar. Estaba en ese momento yo dando una mano con eso y ahí los conocí a los compas de acá. Y después el tiempo fue llevando a que venga más seguido y de repente que ya sea parte, digamos, de la organización, como volverlo más orgánico a lo que era Semilla del Sur. Para 2009 ya era uno más de la asamblea. Bien, junto con la NOE y ahora toda la familia. Claro, la NOE se incorpora en 2010, trabajando en el documental que compartiste vos, claro. Y de ahí en adelante, eso, hicimos familia y nos vinimos a vivir para acá, básicamente. Bien, bueno, Víctor, ¿y cómo pasan ahí a tener la radio comunitaria y a meterse más en lo de soñar esto con tener un partido político vecinal y en lograr llegar al poder la misma comunidad, organización comunitaria? ¿Cómo fue esa lucha hasta que llegan a ganar las elecciones? Claro, bueno, justamente ese conflicto con las fumigaciones fue el detonante que mostró que ya no era posible tener un diálogo constructivo con las autoridades comunales. Bien. Entonces ahí empieza a surgir la idea de, si no podemos dialogar con ellos porque no nos dan bola, porque nos cierran la puerta en la cara, entonces armémosle la paralela, se dice en los artesanos, ¿no? Claro. Cuando ya te dejan parchar en la feria, te armás la paralela. Bueno, entonces lo que se hizo fue armar un partido político local y disputarlo en elecciones, la representatividad de lo que querían los vecinos. Entonces ahí hubo una experiencia que arranca en 2011 con el armado del partido Unión Vecinal y va a elecciones en 2011, en 2015 y en 2019. Las 2 primeras elecciones salimos segundos, quedamos como primera minoría del pueblo, y en 2019 se logra ganar la comuna y hoy por hoy somos el gobierno, digamos. Hoy estamos con el que gobierna es Pablo Riveros y ahora este domingo estamos yendo a elecciones de nuevo. Este domingo hay elecciones otra vez en el pueblo y tenemos toda la impresión de que se va a volver a convalidar ahí el gobierno de la Unión Vecinal, porque ha sido realmente 3 años y medio intensísimos donde el pueblo tuvo de todo, ¿viste? Se construyeron
colegio secundario, escuela de artes, jardín de infantes. Para que eso te lo obras quiero de agua. preguntar bien, porque está bueno marcar algunas diferencias también para conocer qué fue pasando. Antes te hago una... Bueno, las campañas políticas de estos muchachos no saben lo que eran de hermosas en una renoleta, todos de rasta. Ya hay unas imágenes que creo que al principio, y nada, marcó eso, la posibilidad de a veces no quedarse nada más en la lucha o en la queja por fuera del sistema, sino tratar de organizarte y llegar a tomar las riendas de esa cuestión. Te hago 2 preguntas rápidas, así vamos a este tema. Sí. Que me interesa para acá, para esta localidad, porque en una de las similitudes que le vemos es que también qué pasa cuando empiezan a tomar las riendas, a organizarse un grupo de personas que por más que sean 5, 2, 10, 15 años, vino de afuera, vino de otras localidades a una misma localidad. ¿Cómo fue esa interacción, el lograr hablar con la comunidad que ya estaba ahí? Y después, bueno, eso, ¿cómo fueron estos años de gobierno, todas las cosas? Me interesa que lo detalles yo creo que acá en San Marcos a veces la gente que viene de afuera es como que no reclama ciertas cosas o no cree que ciertas cosas son posibles porque vienen de ciudades grandes y dicen, no, es un pueblo chiquito, eso soñarlo es muy loco. Pero bueno, si podés repasar también esos logros. Claro, mirá, a mí me parece que hay cuestiones que son como filosóficas que después se traducen en un accionar, en una forma de moverse. Entonces, Bien. por ejemplo, acá se problematizó bastante el tema del poder. En general, en los grupos, digamos, culturales, se habla del poder como si fuese algo malo, ¿viste? Es como un poder opresor. Acá cuando se problematizó el poder se vio los diferentes aspectos de poder, digamos, las relaciones de poder. Y entonces también pensar en la capacidad de hacer, en el poder hacer que teníamos nosotros. Nosotros nos dimos cuenta de repente que estábamos, viste que ahora con lo que fue toda la ola verde, se habló del empoderamiento de las mujeres. Bueno, acá se empoderó una comunidad. Bien. Entonces fue como empezar a decir, che, nosotros tenemos capacidad de hacer cosas, o sea, no solamente de quejarnos. Entonces, como nosotros también podemos proponer y podemos hacer cosas y hasta podemos disputar. Si nos proponemos eso, lo podemos hacer porque tenemos la capacidad. Entonces fue partir de esos principios para decir, bueno, entonces armémosle la paralela y le disputamos el poder. Y esa disputa se dio en diferentes niveles. Por un lado era la disputa judicial con los productores, por otro lado era la disputa mediática en las radios. Entonces ahí también surge, armemos un grupo de comunicación y empecemos a comunicar más ordenado, designemos voceros, empecemos a armar, digamos, un plan de comunicación para que este tema entre en agenda de nuestra región. Y a partir de eso después viene también el proyecto de la radio propia. Bien. Y la otra y el otro aspecto era el político, digamos, decir que armemos el partido y empecemos a disputar en las urnas. Y bueno, me parece que son esas las cuestiones que hacen a la diferencia entre por ahí un grupo que a lo mejor se junta y solamente hace yoga o talleres que está bien, digamos, no estoy diciendo que eso esté mal, pero que no se propone la transformación de un lugar. Entonces, por ejemplo, hay muchos viajeros que llegan y piensan que están en una comarca aparte del mundo o piensan que están fuera del sistema. Nosotros decimos, che, pero nosotros estamos todos los días comprando la comida en la despensa, o somos parte de la sociedad, no es que nos fuimos a vivir a la montaña. Entonces tenemos que ser parte de la vida social del pueblo. Y eso te plantea otras cosas, por ejemplo, hay que integrarse, entonces te integrás de la cooperadora de la escuela, te integrás del club del pueblo, empezás a vincularte con el centro de jubilados, con los bomberos, no sé, me parece que a eso me refiero con que son cuestiones filosóficas que te van llevando a ciertas acciones y a cierta agenda, que después se traduce en un proyecto de comunidad que es más amplio que solamente los iguales o los parecidos. Víctor, nosotros hoy por hoy... Sí. Perdón, sí, termina si querés. No, lo que decía era que hoy por hoy el proyecto de comunidad, como es más amplio, ya no tiene que ver con me voy a juntar con el que piensa como yo, sino que es la comunidad tiene más que ver con esa voluntad de encontrarte con el diferente para construir un destino conjunto, digamos, un poquito más amplio. También es más difícil, pero es posible y se está haciendo. O sea, hoy por hoy, anoche estuvimos en el cierre de campaña de la Unión Vecinal y había, no sé, como 400 personas y habían de todos los espacios del pueblo, gente que por ahí uno no se conoce, no se cruza en otros espacios y se siente representado por
la misma expresión política. Entonces eso es una conquista y es un logro y muestra que este tipo de gobierno puede ser exitoso. Para mí eso también es un valor que trasciende Ciudad Parque. Hoy por hoy hay muchas localidades de la región que vienen y se asesoran con nosotros para ver cómo hicimos esta construcción y cómo pueden replicar con su propia experiencia y su propia bagaje, digamos, en sus localidades. Víctor, Facundo te saluda, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas? En ese sentido, ¿cómo llevaron adelante la convivencia de la radio como medio de comunicación y algunos participantes de la radio en la participación política? ¿Cómo manejaron el tema de la independencia en la comunicación y la participación política en el pueblo? Mira, eso hasta el día de hoy, cuando se incorpora gente, suele generar ciertos conflictos. Porque nosotros, digamos, venimos de un proceso donde, ya te digo, o sea, hoy por hoy la comuna, el gobierno comunal es un proyecto que se gestó acá mismo en el semillero. Claro. Ahora estoy sentado acá en el semillero y veo la biblioteca, la radio, hay un espacio de primera infancia, una panadería, un espacio de comercialización de productos de productores locales. Entonces como que el gobierno comunal es otra dimensión de este proyecto socioambiental que se gestó acá. Entonces cuando nosotros hablamos con los compañeros, por ejemplo, que están en la radio, lo que planteamos es, hagamos una comunicación, un periodismo de intermediación. O sea, si nosotros vemos que hay cosas que no están funcionando en la comuna, primero que nada es hablar con los vecinos, después hablar con los compañeros que están dentro del gobierno, ver, digamos, cuáles son los conflictos que se pueden desanudar, todo esto como periodista, ¿no? Y tratar de generar críticas que sean constructivas, o sea, entender que hoy por hoy el gobierno no es nuestro enemigo, el local, digo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos el otro gobierno, nosotros nos quisieron cerrar la radio varias veces, y ahí no había diálogo posible. Ahí era venir con la policía, que vengan los vecinos a hacer una barrera para que no cierren la radio. Pues ahí realmente teníamos una situación de verdadera conflictividad. Acá los conflictos son metodológicos, no son de horizonte, digamos. Creo que las personas que participan de este espacio ven, por ejemplo, un polo de producción agroecológica que está produciendo alimentos para los chicos de la escuela del pueblo, y uno no puede estar en contra de eso. El Paicor en otros lados es harina refinada, y acá es como que se está caminando hacia un lugar donde vamos a producir alimentos para que los chicos coman. O sea, ya se están incorporando a la dieta ese tipo de alimentos, pero el horizonte es que se la pueda cubrir completamente. Entonces está ahora haciendo una producción extensiva de alimentos para que vayan los comedores de la escuela. Y todo eso son cosas que nacieron en las rondas acá de los espacios comunitarios. O sea, eso no nace en una oficina de Buenos Aires, digamos. Entonces me parece que al poder darle una historicidad al proceso y darle esa perspectiva, ya los compañeros que están que pueden tener diferencias metodológicas o alguna crítica al desempeño de una persona en particular dentro del proyecto, encuentra otras maneras, digamos, de hacer esa crítica que sea constructiva y que además le sirva al pueblo. Claro. Víctor, te hago esta pregunta también que me parecía interesante antes de que cerremos así. Nada, me parece que no comparándolo porque son diferentes realidades, pero sí me parece valorizar los logros. Desde en el 2019 creo que llegan al poder, ¿no? Que ganan las elecciones. Este es el primer. Sí. ¿Cuáles son los logros que vos me podrías marcar que han tenido gracias a que llegaron a llevar las riendas del gobierno? Que recién me nombraste un par de la universidad, las escuelas, pero si me podés resaltar algunos puntuales que han logrado. Mira, a mí me parece que hay uno que en general pasa desapercibido, pero que es muy importante, que es que se empezó a ordenar el territorio frente al poder del mercado que acá se expresa con proyectos inmobiliarios. Bien. Acá vienen proyectos, o sea, es una zona turística, se ha disparado los precios de la tierra y es un lugar hermoso, entonces vienen proyectos inmobiliarios que te quieren marcar la cancha de cuáles van a ser las reglas de juego. Y en general las reglas de juego que ellos establecen son totalmente predatorias, digamos, es como que no les importa si después se rompe toda la sierra. Sí, estamos en la misma. Exactamente. Entonces creo que uno de los primeros logros que se consiguió fue establecer que acá el que ordena es el Estado. Acá no viene a ordenar el mercado se tiene que acomodar a las reglas que le plantea el Estado, y si no, las cosas no se aprueban.
Entonces, después la otra es que tienen que pagar impuestos como cualquier otro vecino. Bien. Que acá también lo que pasaba era que acá le hacían unos proyectos enormes, nos dejaban unos quilombos bárbaros y no ponían un peso para la comunidad. Entonces ahora se les ha obligado a ponerse al día con los impuestos, a resarcirse esta cuestión. Entonces, por ejemplo, se han comprado ambulancias, Bien. unidad de traslado porque no tiene paramédico, pero el equipamiento como es una ambulancia, digamos, solo que no tiene paramédico, entonces le dice unidad de traslado. Che, y en equipamiento y en construcciones y en proyectos, Sí. ¿cuáles han sido los logros de esto de una escuela nueva, primaria, la Universidad Popular de las Artes, creo que se le llama? Sí, no, se hizo la Escuela Popular de Artes, está en construcción, o sea, ya tiene techos, cimientos, paredes, o sea, estamos ya cerrando y lo que les faltaría sería el mobiliario, que también hay gran parte del mobiliario que está gestionado a través de Semilla del Sur, por ejemplo, instrumentos para las orquestas y equipamientos tipo consolas y cosas así, lo hemos gestionado desde la Asociación Civil y se lo donó a la Escuela Popular de Artes. Bien. Después, por ejemplo, en la escuela, en la LUTI, se ampliaron y se pusieron más aulas porque bueno, la matrícula, digamos, de chicos supera al tamaño que tenía la escuela, entonces se amplió la escuela. Se hizo un jardín de infantes nuevo, se está haciendo un nuevo centro de salud, también para que acompañe el crecimiento de la población. Imagínate acá, cuando te hablaba en 2005, eran entre 600 y 800 personas. Hoy estamos alrededor de 3.000 personas las que vivimos acá y eso se triplica en momentos de turismo. Claro. Entonces, como que si no tenés un espacio de salud, por ejemplo, que pueda atender la gente, es como se te desborda. Perfecto. Después se hizo la obra de agua, se hizo una toma subalvia que va al río y que llena 3 cisternas en diferentes secciones del loteo principal. Porque esto que decís vos, Nico, que sí que es un chorizo, es el loteo principal en realidad, porque el ejido de Ciudad Parque arranca en el dique Los Molinos. O sea, Claro. que arranca desde el lago Los Molinos y va hasta el crucero donde se va para Cumbrecita. Entonces, como que hay 11 barrios con diferentes situaciones. Por ejemplo, la obra de agua es una obra de ingeniería que necesariamente tiene que ser zonificada, no puede ser centralizada porque no te da la geografía, digamos. Yo me quedé con, Entonces, con la visión del mapa chorizo, pero es verdad, va el río Los Reartes se llama, ¿no? El que pasa por ahí. Sí, es el río de los Reartes que va hasta el lago de los Molinos. Que va hasta el lago de los Molinos y linda ahí. Che, Claro, Víctor. toda la costa sureste del lago de los Molinos, Ciudad Parque. Claro, sí, que lo han limpiado, lo están haciendo más. Bueno, y esa es otra, perdón, yo sé Sí. que estamos ya de corto de tiempo, pero por ejemplo esa es otra. Se está trabajando justamente para que todas las comunas del Perilago se comprometan con el cuidado del lago, porque no se puede hacer solamente de Ciudad Parque. Esto tiene que ser algo que involucre a todos los pueblos que están en el Perilago, que son los que llevan los afluentes hacia el inodoro, digamos. Entonces, como bueno, si no se regula, por ejemplo, el tema de las cámaras sépticas, digamos, y se hace un biodigestores y se empieza a tener más cuidado en eso, vamos a hacer el dique San Roque de acá a 10 años. Genial. Claro. Nada, Víctor, te reagradezco por todo esto que nos has contado. Estás invitada con la 9 cuando quieran volver para casa y te traemos acá al estudio, así directamente todo el programa, dialogamos con vos. También vamos a ver si gestionamos ahí hacer una nota al Pablo Rivero. Mira, estamos cortos de tiempo porque sigue la otra columna y ya los chicos es viernes y si quieren ir a la bosta. No, solo que tenemos un límite horario. Tienen un límite horario, pero... Laburen como escabian, dice el meme. Pero si me podés resumir antes que nos vayamos, ¿cuál es la situación judicial que está en los medios de Pablo Riveros hoy en día? Sabemos, bueno, si querés resumirlo, pero que fue bloqueada, cancelada su candidatura. Si me podés resumir por qué fue y cómo van a enfrentar estas nuevas elecciones con eso. Bueno, en principio decirte que sí, que se lo proscribió, o sea que ya está haciendo otro compañero que se llama Diego Ruiz, que también es uno de los compañeros históricos ya del espacio, lo va a reemplazar él. Se juega el domingo las elecciones acá, así que estamos, lo te digo, ayer en cierre de campaña. Se le prohíbe la participación porque hay un artículo dentro de la ley de comunas que dice que una persona no puede cumplir 2 mandatos dentro de la comisión comunal. Ahora, ¿qué significa esto? O sea, las comisiones comunales son el órgano de gobierno del pueblo, pero donde el que gana tiene al jefe comunal y al tesorero, y el que pierde, la primera minoría, pone al secretario, que es un puesto testigo. Este no tiene un rol ejecutivo, digamos, en el gobierno. Entonces, en el gobierno de Polcan, sí, Pablo fue segundo, y entonces fue como secretario, pero no le podés contabilizar eso como un gobierno de Pablo. Entonces vos cualquier vecino que le preguntás, le decís, che, ¿cuántos mandatos tuvo el Pablo? 1.
Entonces, esta sería su primer reelección, y que es un derecho que tiene cualquier otro ciudadano que viva en un municipio. Sí, si vos sí. fuiste concejal, si vos, por ejemplo, fuiste concejal, después fuiste intendente, y tenés una reelección más, no te cuentan la de concejal. Sí, sí, Bueno, acá sí, sí. acá entonces lo que sucede es que nos ponen como si fuésemos ciudadanos de segunda y que no tenemos derecho a elegir al representante que nosotros queremos, y te lo prohíben y piensan que a lo mejor con eso están por, no sé, hacer trastabillar un proyecto que me parece que ayer se mostró que está sólido, o sea que todavía... Que tienen acá no, ganadas digamos, las que no, elecciones, ¿no? Entre nosotros. Y mirá, a mí me parece que no solamente ganada, sino que vamos a golear. Bien ahí. Pero bueno, vamos a ver el domingo, pero la sensación acá es que goleamos, porque Bien. además generó mucha bronca porque el que impugna y el que hace esta maniobra es el candidato de Juntos por el Cambio, y la jueza Vidal le da lugar a las dos impugnaciones que hace. O sea, lo impugna a Pablo y después no permite que se estire el plazo de las elecciones y nos obligue a la elección el domingo. Qué terrible. Entonces, bueno, hay una maniobra ahí, viste, que está pasando en muchas partes del país, igual esto, digamos, de Sí, que se sí, gobierna sí. desde que los lleguen a juzgados, una ¿viste? comuna con estas vueltas legales es re loco, pero también creo que se entiende porque nada, aparte de valorar siempre el trabajo cultural que ha tenido comunitario Villa Ciudad Parque, creo desde lo personal que es un ejemplo para muchas comunas, mucha gente que viene de otras provincias, Claro. países a vivir a las sierras Se de vuelven Córdoba. peligrosos, ¿no? Se vuelven peligrosos porque son un buen ejemplo y sobre Claro. todo creo que cualquiera que mira el desarrollo político y social que ha tenido Villa Ciudad Parque como comuna en estos últimos años, no sé si hay comuna que compare todo lo que han logrado, así que nada, y siempre, hermano, felicito tu trabajo y el de toda la comunidad allá y espero, bueno, que empecemos a estar más en contacto para compartirnos muchas cosas desde estos dos Bueno, pueblos. me encanta, Nico, que estés ahí en la Garabato. Te voy a repetir un saludo a todos los compañeros y a las compañeras de aquel espacio, a toda la hermanada de allá del norte de Córdoba. Me encanta que se establezcan estos puentes. Ojalá que sí, que nos veamos pronto. Me encantaría ir para aquel lado y estar en vivo. Y además sé que tienen también un nuevo espacio, ¿no? Han construido ahí un espacio propio. Sí, al frente del río, re cheto, con aire acondicionado, todas las cosas, ya te tenés que Es venir. impresionante, La pero va a bueno, pasar ¿no? Pero, así. digo, los medios comunitarios tienen un rol, ¿viste? Los medios comunitarios tienen un rol en esto, así que hay que fortalecerse, hacer unas buenas trincheras ahí porque se vienen momentos complicados, así que hay que estar fuerte y articulado. Y unides también entre todas las localidades. Bueno, gracias Víctor, saludo a la Noe, feliz cumple al Tao, creo que el Tao el cumple, ¿no? Sí, Ah, sí, voy a cumplir todo. Mándale un feliz cumpleaños, hermano. Y nada, vamos a cerrar esta columna con el tema que elegiste, que me encantó, que creo que la gente sanmarqueña le va a encantar. Sobre todo es escrito por Fede Rosenbaum, que es un vecino. Sí. También uno de los cumpas históricos acá del semillero. Uno de los cumpas históricos y que me parece que la letra se va a sentir la mayoría de la población venida de San Marcos representada. Así que bueno, Víctor, vuelvo a agradecerte, un abrazo grande por allá y nos vemos prontazo, hermano. Bueno, un placer, Dale, un placer, Que Víctor. se repita pronto. Salud. Por supuesto, nos vemos pronto, hermano. Bueno, nos vamos entonces con ese tema. Muchas gracias, Nico. Gracias a Gracias. ustedes, Nos vemos el viernes compas. que viene. Disfruten el tema también. Hasta luego. Con mi carpa y mi guitarra un día desembarqué en la puerta de este hermoso valle me quedé. Yo llegué detrás de un sueño, una nueva canción, hacer un ranchito pa' cargarlo de ilusión. Y así la cosa comenzó sin más que imaginación, sin mirar mucho el futuro, solo estar atento hoy, rumbo a lo desconocido. El tiempo construyó el camino, ese destino tan clarito como el sol. Y acá me ves como el hornero dentro del barro, tal vez cantando lo que siento para no morir por dentro, agradeciendo la abundancia de ver las plantas crecer. Celebro y festejo
mi septenio cordobés. Por las 1001 situaciones me tocó pasar y más de una de ellas no fue fácil de sortear. De vivir con muchos pares hablando de libertad a encontrarme prisionero de mi propia soledad. Agradezco a mis hermanos por el solo hecho de estar, a veces conteniendo y alegrando mi pasar, y otras tantas reflejando mis cosas a trabajar para pulir la piedra y así poder brillar. Y acá me ves como el hornero dentro del barro, tal vez cantando lo que siento para no morir por dentro, agradeciendo la abundancia de ver las plantas crecer, celebro y festejo mi septenio cordobés. Muchas gracias.